Estás escuchando El Anticrítico Gastronómico. Sí. Que me quedo sin comer. Esta berenjena ha salido con nariz. ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Y ya todavía sigues comiendo! ¿Qué tal, amigos? En este lado del micro, como siempre, David Díaz al frente de este podcast. Espero que estéis más tranquilos que los profesionales del gremio del pan artesano, porque en el episodio de hoy vamos a comentar algo que ha sido una tocada de huevos, pero tocada de huevos en toda regla, a nuestros maestros panaderos. Os voy a poner en situación. María José San Román, restaurante Monastrell, estrella Michelin, presidenta de la Asociación de Mujeres en la Gastronomía. Bueno, pues aquí nuestra amiga soltó unas perlitas tremendas en un podcast hace unos años, que igual podían haber pasado desapercibidas, pero el periódico El Español ha decidido rescatarlas a golpe de titular tremendista, como no, y se ha armado la de Dios. Atentos a lo que se dijo en su día. Dentro audio. En el mundo del pan hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer porque los trigos en España no son los trigos que hay en Italia, ni los trigos que hay en Francia, ni en Alemania. O sea, aquí la cultura del pan nos ha parecido que el pan era buenísimo, cosa que no es cierta. No es cierto. Y que los franceses, que tú viajas también por Francia, nos reprochan y dicen, bueno, pues en España se come muy bien, pero es que el pan... horrible, le pan es horrible. Vamos, a ver. Resulta que el pan en España es horrible, pero a los españoles nos gusta, nos encanta y nos parece maravilloso. Pero es un mierdón. Y resulta también que, como te han dicho los franceses, y a saber qué franceses son de los que estás hablando, pero te han dicho que el pan es horrible, pues tú te tomas la licencia de ir a un podcast a sentar cátedra a golpe de generalidades y soplapolleces. Aguanta la pedra, Mariloli. Pim, pam, truco. En fin, vamos a ponerle contexto porque sí. Hay pan horrible, claro que hay pan horrible. Pan horripilante, congelado, chicloso, que parece de pueblo y luego no lo es. Que todos deseamos que llegue el meteorito y le caiga en la cabeza a quien lo ha hecho. Eso lo sabemos todos. Pero también hay pan bueno, hay pan muy bueno, e incluso pan excelente, María José, que a lo mejor está fuera de Alicante y no lo sabes. Y te voy a decir una cosa. Igual el pan artesano no está tanto en restaurantes con estrella Michelin o en panaderías de Novelda como la que tiene ese señor que te entrevista. Hay vida fuera de todo esto. Hay que salir un poco más de Alicante, cariño, y quedarse quizás más en España y no tanto irse a Francia, Alemania o Italia para encontrar un pan en condiciones. Mira, te voy a recomendar varios sitios, fíjate, para que veas que te apreciamos en el Anticrítico Gastronómico. Granada, y así conoces el pan de Alfacar. Ciudad Real, y así conoces, por ejemplo, el pan de Cruz. Málaga, y así te presentamos al caballerete mollete de Antequera. Orense, así conoces el pan de Cea. Y ya si quieres echar el rato, querida, pues 2 comunidades autónomas enteras, Cataluña y Galicia, donde encontrarás el pan gallego y el pan de Pallés. ¿Te suena todo esto de algo? Yo te lo cuento. Son las 6 indicaciones geográficas protegidas que tenemos en España de nuestro pan, las IGPs. Bueno, pues gracias a estas IGP tenemos panes con método, panes controlados, panes de calidad, panes que tienen muchos premios a sus espaldas y que igual no se te ha pasado o no tienes ni idea. Pero vamos, que siempre puedes consultar la web del ministerio para saber cómo funcionan las IGP del pan. Eso no tiene importancia. Y por supuesto, probar estos panes, que por lo que has dicho a mí me da la sensación de que no los has probado. No puede ser. Si no es así, y si los conoces, que yo creo que sí, pues hemos echado de menos que los defiendas. Que des la cara, que les eches un capote a los panes que hacemos en España en lugar de poner en boca de los franceses semejante estupidez. No sé si me explico. Ah, y no solo tienes que viajar por España, mi amor. Te voy a dar más datos, querida, pero datos de la UIBC, ¿vale? A ver si lo digo bien, que yo no hablo francés. Unión Internacional de la Boulangerie et la Boulangerie-Pâtisserie. La Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros, una organización que tiene más de un siglo, que se fundó en Bruselas y bueno, te lo he dicho en francés que parece que es el idioma que más te estimula. Según la UIBC, te cuento, ¿vale? Escucha con atención. Domi Vélez, sevillano, mejor panadero del mundo en el año 2021. Español, ni francés, ni alemán, ni italiano. Jordi Morera, catalán, de Vilanova y la Geltrú, mejor panadero del mundo en el año 2017. Español, ni francés, ni alemán, ni italiano.
Andreu Llargues, catalán también, fue el mejor panadero del mundo en el año 2012. Español, ni francés, ni alemán, ni italiano. Y ya en 2025, para rizar el rizo, el mejor panadero del mundo también ha sido español, José Roldán, cordobés, ni francés, ni alemán, ni italiano. Hasta el día de hoy, ningún maestro panadero, italiano o francés, ha sido galardonado con este reconocimiento. Sí lo ha sido, sin embargo, un panadero alemán, Axel Schmidt, que fue nombrado mejor panadero del mundo en el año 2022. Pero lo que es Francia e Italia, en este sentido, cariño mío, se han comido un mojón. Pero bueno, imagino que tú todo esto ya lo sabías, que has tenido un lapsus nada más, que lo sabemos, que nos pasa a todos, tú no te preocupes. Una mala tarde la tiene cualquiera. Pero que digo yo, así tontamente, que siendo la presidenta de la Asociación de Mujeres en Gastronomía podrías haberle dedicado un ratico de ese discurso tan maravilloso que has hecho en el podcast a Elisabeth Ferreira, por ponerte un ejemplo, que es la única mujer que ha sido reconocida como la mejor panadera del mundo por la UIBC. Por cierto, portuguesa, ni alemana, ni italiana, ni francesa. Cosicas que te cuento. Yo te animo a que el año que viene cojas tus bártulos y te vayas a Zamora. ¿Sabes por qué? Porque Zamora el año que viene se convierte en un festival del pan muy chulo que te va a venir muy, pero que muy bien. Porque además de reunir a agricultores, molineros, panaderos y cocineros que se reúnen para reivindicar la harina y el pan de calidad como patrimonio cultural de nuestro país, pues vas a conocer, si no la conoces ya, a Elisabeth Ferreira, que va a estar allí. Además, yo estoy súper convencido de que se va a hablar de lo mal que se trata el pan en la alta cocina, no solo en la española, porque en el resto de Europa, telita, que algunos, alhaja, también hemos viajado y bastante. Así que nada, basta de dar titulares y más titulares en blogs, en podcast o donde sea, porque hay prensa muy loca, pero los que somos esclavos de nuestras propias palabras somos nosotros mismos. Estás escuchando El Anticrítico Gastronómico. Lo más cachondo de toda esta historia es que el podcast donde María José San Román soltó estas declaraciones se grabó hace como un par de años y bueno, no han salido como quien dice a la palestra hasta que en el mes de agosto el diario El Español lanzó ese titular, entendemos que para captar lectores y para conseguir likes. Pero bueno, vamos a salir de esa dinámica de titulares sin sentido y vamos a meternos en harina, nunca mejor dicho. Porque tenemos hoy con nosotros a alguien que nos va a resolver muchas dudas sobre el panorama del pan en España. Lleva haciendo pan desde los 14 años y se ha recorrido media Europa para perfeccionar su arte. Francia, Italia, Portugal, Dinamarca, bueno, tiene 42 panaderías en Barcelona y después de petarlo allí, se vino aquí a Madrid hace unos 3 años y aquí obviamente pues lo ha reventado también. Hablamos de Xavier Barriga, maestro panadero y fundador de Turris. Xavier, qué suerte tenerte en el podcast, de verdad, muchas gracias por hacernos un hueco y venir. Muchas gracias a vosotros, es un placer hablar de una de mis pasiones, que es el pan. Encantado. Pues vamos al lío. Xavier, después de escuchar quien dice que en España creemos tener un pan buenísimo pero en realidad es horrible, ¿cómo se le queda el cuerpo a un maestro del pan artesano después de escuchar semejante afirmación? Bueno, pues la verdad es que no se me queda muy buen cuerpo, porque pienso que generalizar de esta manera, diciendo que en España el pan es malísimo, creo que es una banalidad muy fuera de lugar, ¿no? Está claro y todos tenemos que admitir que hay pan bueno y hay pan malo, pero es que hay pan muy bueno en España y yo creo que cada vez vamos a mejor. Es decir, la cultura del pan creo que está volviendo a arraigar en España y gracias a muchos panaderos que están y estamos haciendo las cosas bien o como mínimo intentándolo. ¿Que hay pan malo? Claro que lo hay, pero es que si nos vamos a Francia también es muy fácil encontrar pan malo y si nos vamos a Italia también es muy fácil. Eso es. Entonces, ¿crees que lo que dice María José San Román
claro, refleja la realidad o igual se le ha ido un poco la olla, porque claro, esto dependiendo de quién venga, pues puede llegar a afectar seriamente al gremio del pan artesano. Es por eso que hablé con Juan Luis Estevez, que colaboró conmigo, me concedió una entrevista para un artículo que publiqué en la revista Traveler y me dijo cosas muy, muy, muy interesantes. Me gustaría que escucharas sus palabras. Claro. La afirmación de que el pan es horrible en España, yo pienso que depende de a qué le llame pan ella o que le llame pan la gente, ¿vale? Todo lo que se vende en supermercados, todo lo que viene de congelados y todo eso, eso no es pan. Eso es algo parecido a pan, pero no es pan. Eso viene todo súper refinado. En Francia no te dejan, si tienes una panadería, no te dejan ni meter precocido, ni te dejan meter pan congelado, ni nada. Te sacan la licencia como vean que una panadería artesana te están colando una barra congelada o una barra precocida. Y eso tendría que pasar aquí. Nada de pan congelado ni nada de eso. ¿Que se encuentra mucho pan horrible? Sí, claro que se encuentra mucho pan horrible. Pero es lo que te digo, depende de lo que le llames pan. Bueno, me parece correcto. Lo que pasa es que hay que pensar también la gran industria está haciendo cada vez las cosas mejores. No podemos afirmar que yo creo que todo lo que no es un pan artesano, que habría que definir qué es un pan artesano, ¿no? Porque se nos llena la boca de artesano, de rústico y de muchas palabras de estas que a saber lo que hay detrás, ¿no? Realmente. Entonces, yo creo que la clave de un buen pan es la larga fermentación, los largos reposos, las masas hidratadas, y ahí la industria de la panadería, la gran industria, ahí tiene un freno, ¿no? Eso es un límite, pero realmente cada vez lo están haciendo mejor. O sea, no vale decir, la gran industria, eso no vale nada, ese pan es malísimo. Cuidado, que cada vez lo están haciendo mejor porque están cogiendo conceptos y adaptando conceptos de la panadería artesana. Entonces, cuidado con esto, porque otra cosa es lo que nosotros definamos como un buen pan, otra cosa es lo que el cliente define como un buen pan. Entonces, yo creo que son dos mundos que están obligados a convivir, la panadería artesana y la panadería industrial. Entonces yo, lógicamente, defiendo la panadería artesana, pero tiene que serlo realmente. No vale con una tienda bonita, no vale con un cartel enorme que diga pan artesano y después estamos haciendo lo que hace la gran industria, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que en España cada vez se está haciendo mejor, porque cada vez se está volviendo a dar largas fermentaciones. Ha resurgido desde hace como unos 15, 20 años, ha resurgido la masa madre de cultivo, es decir, la masa madre sin levadura. Y eso ha ayudado, ¿no? Aunque eso forma parte de una cultura y de una manera de hacer el pan, ¿no? Yo creo que estamos en un buen momento y creo que el consumidor también lo está agradeciendo. ¿Crees que realmente ese resurgir, ¿no?, del que hablas, de la masa madre, de las fermentaciones lentas, responde a algo, a una tendencia que se va a quedar, o a una tendencia pasajera que a lo mejor, pues bueno, el día de mañana saldrá otra cosa y cambiaremos, ¿no?, nuestros gustos? ¿Cómo crees que se va a comportar el consumidor? No, yo creo que se va a quedar. El buen pan ha venido, si lo podemos decir así, ¿no? Ha venido para... Nunca se fue. Ha venido para quedarse. Lo que pasa es que aquí no podemos olvidar el gran problema del sector. Actualmente, bajo mi punto de vista, el gran problema del sector no es las harinas, ni buenas ni malas, ni el precio de la harina, ni el precio de la electricidad, los alquileres, bla, 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 bla. Todo esto está ahí, forma parte de ahí, sino el gran problema del sector está en el relevo generacional, en la falta de mano de obra profesional. No estoy hablando de gente que hace pan, sino de panaderos, con una cultura del oficio, y o solucionamos este problema o la gran industria se nos va a comer con patatas en 2-3 generaciones, pienso yo. Entonces, todos los esfuerzos
tienen que estar centrados en que la gente joven vea la panadería como un oficio atractivo, como un oficio con futuro, como un oficio guay, si podemos utilizar este calificativo, ¿no? Para que luego digan que los horóscopos mienten. Tengo trabajo y tengo amor. ¿Qué más podría pedir? Salud mental. Si no hacemos eso, estamos perdidos. Es decir, si los propios panaderos decimos es que la panadería es un oficio muy duro, muchas horas, muchos días, malament, como decimos aquí en Cataluña, vamos mal. Si seguimos trabajando por la noche, si seguimos trabajando en los obradores, empezando a trabajar a las 10, las 11 de la noche, malament, vamos mal. O cambiamos eso, yo no me gusta hablar de lo que hemos hecho en Turris ni de lo que hago yo, pero en Turris nunca hemos trabajado por la noche. Desde el primer día, desde hace 18 años, no trabajamos por la noche. Porque si no, ahora seríamos 4. En vez de esas 42 tiendas, habría 1 o habría 2, porque no encontraríamos a gente. Con todo y eso, nos está costando encontrar a gente. Pero, por favor, que el gremio de la panadería se centre todos sus esfuerzos allí, en hacer jornadas de 40 horas semanales, no de 80 horas semanales, en trabajar en obradores limpios, con luz, ordenados, en intentar, no quiero ahora que todo el mundo se me tire encima al cuello, en intentar trabajar las menos horas posibles por la noche. Pero eso no significa en poner más levadura y fermentaciones más rápidas. Eso significa en usar las nuevas tecnologías que hoy en día ya no hay que descubrirlas, están más que descubiertas, que es la aplicación del frío positivo. Poder fermentar a 10, 12, 14 grados. Nosotros estamos fermentando a 16, 17 grados porque es la temperatura a la que las bacterias lácticas de la masa madre están cómodas, están contentas, están alegres y dan todo su potencial para dar fermentaciones largas de 12, mínimo 12, 14, 18 o 24 horas. Creo que eso es clave en el sector. Pero eso requeriría, por ejemplo, una inversión en cámaras, en espacios, ¿no? Porque al final las fermentaciones se tienen que hacer en una cámara. Claro que requiere inversión. Es que... ¿Y qué es lo que no requiere inversión? Comprarse un Mercedes 500 no sé cuántos, turbo no sé cuánto, también es una inversión. Entonces, es una inversión obligada, bajo mi punto de vista. Otra cosa que se pone en entredicho son los trigos españoles que comentabas hace un minuto. Hay muy poca producción, pero eso no quiere decir que nuestros trigos sean malos. De hecho, la IGP Pan de CEA, y corrígeme si me equivoco, exige que un 50% de la harina con la que se hace ese pan sea harina de trigo gallego, es decir, que sean harinas del país. A Francia sabemos que le sobra el trigo, de hecho es el mayor exportador de trigo de toda Europa, pero eso no tiene que decir que sean mejores, es decir, que cantidad y calidad no tienen que estar reñidas y por supuesto no tienen por qué ser lo mismo, ¿no? Aquí sí que me gustaría que escucharas lo que me dijo Juan Luis Estevez al respecto de las harinas, ¿te parece? La harina gallega, ¿vale? Las harinas autóctonas gallegas como el Callobre, el Cabeiro, el Granal, no tienen nada que envidiar a las harinas francesas ni a las italianas. A mí son mucho mejor. ¿Qué pasa? Que no hay producción suficiente como para todos los panaderos. Yo tengo la suerte que tengo un Muñoz Quinto aquí en Carballo, aquí cerca, que me sirve esa harina. Pero harinas en España tenemos harinas muy buenas. Esto es lo que nos ha dicho Juan Luis sobre las harinas. ¿Qué opinas, no? Al final, es cierto que son mejores las harinas que hay en Francia, por ejemplo, o en Italia, que es muy curioso que Italia es un gran importador de harina, porque bueno, al final no tiene tanto trigo como para toda la pasta que comen, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero ¿es verdad que las harinas francesas son mejores que las españolas? ¿O esto es también escupir hacia arriba? Yo pienso que rotundamente no son mejores. Primeramente, España es un país importador de harina, porque recordemos que el pan se hace con harina de trigo blando, no de trigo duro. Entonces, España es un gran productor de trigo duro, pero no de trigo blando. Por eso estamos
obligados a importar trigos, básicamente trigos. No tenemos un problema de producción de harina, sino de producción de trigo. Básicamente el trigo, pues sobre todo de Ucrania y Europa del Este, viene mucho trigo de ahí, ¿no? Entonces, aquí estamos en igual que con el pan, generalizar es un riesgo, ¿no? Habrá harinas más buenas o harinas más malas. Lo que pasa es que las harinas españolas están adaptadas al proceso español, al proceso de panificación español, que generalizando es amasar, división, formado y fermentación. En Francia, estas harinas, o sea, las harinas francesas para este proceso no son tan adaptables, no funcionan tan bien. Entonces, harinas francesas versus harinas españolas. Yo creo que hoy en día en España tenemos un catálogo inmenso de harinas para escoger la harina que mejor se adapta a tu proceso. No olvidemos que la harina debe adaptarse al proceso de panificación, ¿eh? Entonces, las harinas francesas para ciertos procesos de panificación que usamos aquí son harinas demasiado tenaces. Son harinas que al final acaban resultando harinas muy broncas, ¿vale? Con una P muy alta, con mucha tenacidad, poca extensibilidad y no se adaptan tanto a los procesos. Yo creo que en Francia hay muy buenas harinas, totalmente de acuerdo, pero en España también las hay, solo faltaría. Bueno, está claro. Y bueno, Xavier, en mis manos tengo Pan de la masa a la mesa, recetas y consejos para crear panes deliciosos. ¿Cuántos libros van escritos ya? Pues mira, con este van 10 libros de panadería, bollería, galletas, uno de pan y salud y otros libros, un libro para aprovechar pan en casa, pero todos giran en torno al pan. Pues mira, te digo, me ha llamado especialmente la atención la dedicatoria inicial. A mí mismo, por todo el esfuerzo, por los sacrificios, por todos los años, con todo el cariño y estima. Y lo primero que me viene a la cabeza es ¿cuánto ha costado llegar hasta aquí? Pues ha costado mucho. Ha costado muchísimos madrugones, ha costado muchísimos kilómetros y muchas horas. Por eso, no sé, parece un poco narcisista, ¿no? Pero me lo quería agradecer a mí, porque a veces tenemos que agradecernos más a nosotros mismos, ¿sabes? Siempre estamos mirando hacia afuera y lo de fuera es lo mejor. Pues no, lo de fuera no siempre es lo mejor. Pero ¿por qué lo nuestro tiene que ser siempre lo peor? Y aquí hacemos cosas muy buenas y bueno, fue un pequeño guiño, ¿no? Esta dedicatoria, como el libro es mío, pues la dedicatoria es mía, ¿no? Entonces, sí, hay mucho esfuerzo detrás de hasta el día de hoy. Bueno, para los que no se hayan hecho todavía con el libro, que les animamos a que vayan pitando a por él, decir que en el libro hay un montón de recetas que aparentemente son muy fáciles y eso que algunas pueden dar un poco de respeto al principio, como por ejemplo los panes integrales, que son un poco quebradero de cabeza para los panarras más novatos. Sí, la clave está en la sencillez, es decir, y en la paciencia. Es decir, dejar que la masa actúe sola. Dejar entre amasados, entre pliegues, porque no es realmente un amasado, entre pliegues dejar descansar la masa y a la vez poder descansar nosotros. Yo cuando digo, es que hacer pan en casa es muy estresante, pues lo que te falta es un poco de formación, ¿no? Es la masa quien tiene que trabajar mientras tú estás descansando. Un amasado en tiempo real pueden llegar a ser 1 minuto y medio de trabajo, 1 minuto 45, 2 minutos, venga, va, 2 minutos. El resto es tiempo de reposo. Entonces, yo creo que está muy bien intentar explicar de manera sencilla lo que realmente es muy complejo, ¿no? Y el amasado es el amasado y la cocción son los 2 puntos realmente críticos cuando queremos hacer pan en casa. Pues mira, precisamente por eso otra cosa fascinante que tiene tu libro y que a muchos forofos del pan casero yo creo que van a amar con pasión y con todas sus fuerzas, es ese apartado de trucos, de instrucciones, de soluciones para cuando las cosas salen mal, qué hacer cuando la masa se desgarra o cuando sube muy rápido, es decir, qué hacer en caso de avería, el manual de emergencias. Eso es fascinante.
Bueno, esa idea ha venido de hacer pan en casa, y de ver que realmente a veces las cosas salen mal, pero salen mal en casa y salen mal en Turris y salen mal en cualquier panadería. En todas partes. Porque a veces la harina nos puede venir distinta, porque de golpe y porrazo hay mucha humedad, porque de golpe y porrazo pues tengo que amasar en vez de a 1 hora, tengo que amasar más tarde. Entonces ese manual de averías y soluciones, como tú muy bien lo llamas, creo que es muy importante tenerlo a mano. 60 recetas que van desde lo tradicional hasta panes con germinados e incluso te atreves con pistachos. Vamos, que te has divertido haciendo este libro a tope. Muchísimo. Y el fotógrafo también, probando todos los panes, ya te digo yo que también. Sí, porque la panadería sobre todo la panadería para hacer en casa, creo que es fundamental que la gente se lo pase bien y que disfrute haciendo el pan. Y por eso también en el libro me gusta dejar muchas puertas abiertas, ¿no? Pues si no tienes nueces, ponle avellanas, y si no, ponle un poco lo que tengas a mano. Y ese dejar esas puertas abiertas, pues para que la gente también improvise, yo creo que eso hace pues que al final la gente se lo pase bien, disfrute, y sobre todo que la gente pierda el miedo a si la barra no queda perfectamente cilíndrica, si ese redondo no está para subirlo a Instagram, ¿vale? Eso no es un problema. Lo importante es que el pan sea bueno y sobre todo que sea saludable, que sienta bien al estómago de los tuyos, de tu familia, de tus amigos, de quien va a comer ese pan. Eso es más importante que la foto que puedas subir a Instagram. Y sentirte orgulloso porque lo has hecho tú, que eso también... Claro. Eso es un reto, porque sobre todo cuando empiezas a hacer pan en casa, al principio es como muy frustrante, ¿no? Eso nos pasa a todos. Bueno, pues Pan de la masa a la mesa, recetas y consejos para crear panes deliciosos. Lo podéis encontrar en la Casa del Libro, en Amazon, en el Corte Inglés, en 1000 sitios, pero si lo encontráis en una librería del barrio, no dudéis en ayudar al pequeño comercio. Amigo Xavier Barriga, muchas gracias por venir al Anticrítico. Nos queda claro, cristalino, que en España hacemos un pan de categoría, digan lo que digan, en Francia, en la China, en Mozambique, donde sea. Por cierto, ¿nos vas a dar una pista del próximo pan del mes o es todavía un secreto? Bueno, mira, hace 2 días que hemos empezado el pan del mes, que es el pan de Navidad, que es un pan muy rico, o sea, muy bueno, muy rico, muy nutritivo, que lleva ciruelas, lleva orejones, lleva pasas, y realmente es un pan súper bueno que yo recomiendo probar sí o sí, hay que probarlo. Ese es el pan que vamos a tener durante este mes hasta final de año. Que con orejones me ha venido a la cabeza que creo que en el libro tienes un pan que haces con pistacho y orejones, ¿puede ser? Sí. Muy bien, has hecho los deberes. No lo dudes, amigo. Bueno, pues gracias a ver por venir al podcast del Anticrítico. Ha sido un placer y bueno, nos vemos en Turris y por supuesto con olor a pan recién hecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias por difundir pues también la cultura del pan. Creo que todos lo vamos a agradecer muchísimo. Muchas gracias, David. Estás escuchando El Anticrítico Gastronómico. Yo no sé si los que me escucháis sois muy de pan. Bueno, los que me estáis escuchando ahora por primera vez, porque este es el primer episodio y espero que os esté gustando, os parezca interesante, os parezca gracioso, os parezca una bazofia. Pero vamos, que si a estas alturas del episodio seguís aquí, os estoy amando locamente y no sé cómo os lo voy a decir. Al lío. Y dejando el pan de lado, nos vamos a ir a la mesa con Julio César Ortega, mi compañero de fatigas, de eventos, de inauguraciones, bodas, bautizos, comuniones, canapés, todo lo que te puedas imaginar y todo, más. Y más. También nos contratan para amenizar fiestas. Somos modelos. Matrices. Sí, compañero periodista. Ante todo. Y bueno, vas a estar conmigo en el podcast, conmigo en el podcast y en todos los araos que hay en el mundo mundial, porque así os podemos contar todo lo que se cuece en el mundo gastro, los restaurantes que nos han molado, las inauguraciones, vamos. Y lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado también lo vamos a decir. Bueno. La no recomendación. La no recomendación.
Lo que sí que os vamos a recomendar seguro van a ser sitios para comer, beber y divertirse, o por lo menos hasta donde la ley nos lo permita. Julio, ¿qué te ha parecido la que se ha montado con las declaraciones de la San Me ha Román? parecido bonita. Es que se ha hablado de muchas cosas, pero oye, hay una cosa que no hemos mencionado, que es el precio. Mucho hablar de pan, mucho hablar de harinas, pero ¿el precio qué? ¿Cuánto cuesta el pan? ¿Cuánto está dispuesto a pagar un consumidor por el pan, por ese pan bueno? ¿Cómo ¿no? se nota que has vivido en Cataluña? Hombre, tú lo de la pela. Vamos, claro. Entonces, claro, es que eso es un factor muy importante, ¿no? Y yo creo que es importante también el hecho de la educación, porque también tiene mucho que ver con la educación que tenemos todos sobre el pan, cuánto estamos dispuestos, y también hay un tema también de cuánto se puede, ¿no? De cuánto puede realmente una persona pagar o una familia por una hogaza o por una barra de pan, por lo que sea, ¿no? Una cosa que dijo Xavier Barriga, y regaló un titular muy muy guay en el periódico El Mundo, no sé cuándo lo publicó, fue que el pan artesano no tiene por qué ser caro. Y eso es algo que igual deberíamos tenerlo bastante en cuenta. Pero bueno, amigue, como estamos de estreno... Tenemos la puesta la lentejuela de estreno, tenemos la alfombra roja, el bolso clutch, la uña, el eyeliner, lo tenemos todo puesto y estamos aquí en este estreno. Y como estamos de estreno, vamos a arrancarnos con recomendaciones, en este caso con 2 aperturas que hay en Madrid, que yo creo que además merecen un repaso chulo. El primer sarao del que me gustaría que habláramos aquí en el Anticrítico Gastronómico fue un sarao en el que estuvimos juntos, que fue la apertura de Mercado Madriles. Fue un sarao que nos invitó Rafa Ríos, y todos sabemos que cuando Rafa Ríos te invita a una fiesta, sabemos que la fiesta va a ser un guateque bueno de los buenos, Ríos y todo en esto. La sí. verdad es que lo hacen muy bueno, no solo en esto, pero también lo hacen muy bien, y siempre que vamos a un sitio no defrauda, y a nosotros que nos gusta más la fiesta que un pollino, un picatoste, pues nos plantamos el canapé allí, como forma de vida, pero corriendo. ¿Dónde nos plantamos? En Avenida Reina Victoria número 12. Como os decimos, es Mercado Madriles. Está ubicado justo en el Hotel Sogno Metropolitano. ¿Y qué es lo que os vais a encontrar? Pues un mercado gastronómico, pero es un mercado gastronómico más para el moderneo de hoy en día, o sea, sofisticado, gamberro. Y en una zona que no lo tenía hasta este momento. No lo tenía. Sí que es verdad que mantiene ese toque viejuno, porque al final lo castizo está funcionando muy bien en Madrid, pero sorprende mucho que se hayan trasladado a esa zona, la zona de Cuatro Caminos, Reina Victoria, que como tú dices, no hay nada de eso. ¿Qué es lo que puedo yo pensar? Que me imagino que ahí coincidiremos. Es una zona muy empresarial, por lo cual es un sitio que está muy guay para el after work, para la cervecita de después del trabajo, que sienta de maravilla. Muy adecuado. Y además es una zona empresarial donde hay bastante movimiento de barrio, por lo cual confluyen ahí 2 ambientes muy, muy, muy interesantes. Sí, está el tema coctelería, está el tema de las cañas. Eso a mí fue lo que más me gustó. La coctelería, fue lo que más me gustó. Los cócteles, los cócteles que ahí se encuentran. Además, si vas a un evento, hemos probado por lo menos, muy bien. Si vas a un evento, lo primero es visualizar la barra del cóctel. Lo primerito. Enganchar la copa de martini y decir, échame lo que de aquí tenga. No me sacan. No me saca nadie. Pues estaba muy guay, además que la apuesta de coctelería era uno de los 2 platos fuertes para mí, mi opinión. Que era ese tándem que hace Ginkgo Bar y Ginkgo Cocktail, que era la parte de atrás justo. Además que sí que es verdad que había una peste a pintura enorme porque había un tío haciendo grafitis, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, en la parte final. Y un patio muy bonito en esa parte final. Muy chulo, sí. Conforme se entra a la izquierda, si no me equivoco, hay un patio que en ese momento no estaba habilitado, pero que tiene una pinta estupenda. ¿Y no te colaste? No, en el patio no me colé. Bueno. Pero sí olía, porque había un artista, pues claro, también pues es un concepto muy urbano, es algo que se quiere relacionar pues eso, con ese espíritu gamberro de Madrid, castizo, esa mezcla, ¿no? Exacto. Pero bueno, también es verdad que es un poquito, dan muchos tumbos, ¿no? Por la geografía mundial, porque van desde las quesadillas, los tacos y los nachos de Taco Santo a los dumplings asiáticos de Kung Fu
e incluso, bueno, creo recordar que había una parte de cocina saludable que era Healthy Canalla. Y bueno, pues es que yo recuerdo unas albóndigas, recuerdo unos nachos, es que hubo un poquito de todo. Pibil. Sí. En el menú va a haber carne, pescado, tiburón, de todo. Y sobre todo, para mí un acierto, ¿no? Uno de los puntos fuertes estuvo en el dulce. En el dulce, que fue sello Pan Delirio, muy bien. A mí me gustó mucho también el ambiente que había y lo que promete, ¿no? Lo que promete, porque la atmósfera al final de un lugar también es súper importante, o sea, y el que estés a gusto, el que te puedas sentir identificado con el público que hay allí, para mí también es algo importante y es uno de los puntos fuertes que yo también destacaría de Mercado Madriles, al menos lo que hemos visto hasta ahora. Y es un sitio que yo creo que cómodo. Lo único que, bueno, pues al final no está en el centro de Madrid, por lo cual yo creo que el que va allí va con la idea clara de que va fundamentalmente al afterwork o a la propuesta que tienen ahora, que no sé si te has enterado, que era los jueves a las 7 de la tarde hacen la hora de la caña o la hora del cañón, no tengo muy claro. La hora del cañeo. Hostia, es que tengo aquí una chuleta, ¿eh? Pues para que nos vamos a ir, porque si algo que nos gusta a tú y a mí... Es un cañeo y un tapeo. Pues sí, la hora del cañeo es yo creo que están apostando por el afterwork, saben que hay ahí una zona que es muy empresarial y creo que lo van a resolver muy bien. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? Y si Mercado Madriles nos ha invitado a la caña del jueves, del juernes, ¿vale? Que el juernes, somos de juernes. Habla con propiedad. Hablemos con propiedad. El segundo sitio que yo os quiero recomendar, a ti, Julio, te iba a dejar flipado, fíjate lo que te digo, te iba a encantar. Porque además a ti te gusta mucho la cocina asiática. Mucho. Y en esta ocasión no te viniste conmigo, no estabas en Madrid, y enganché a mi amigo Miguel, nos fuimos para allá. ¿Dónde nos fuimos? Pues mira, el grupo chino de restauración más grande de Madrid, que es Dragon Taste, ha abierto un nuevo sitio que yo creo que va a ser el buque insignia suyo de la marca, en el Paseo de la Castellana número 179, un poquito más arriba de Cuzco, ¿no? Entre Cuzco y Plaza de Castilla, vaya. Y bueno, pues nos fuimos allí porque Isabelita Aires, que es coleguita, nuestra rubia favorita, nos dijo, veníos para acá, y si a mí la rubia me dice, ven, lo dejo todo. Es que a Isabel no se le puede decir que no. No se le puede decir como que la no. reina de Inglaterra, o sea... Exacto. Isabel, Sí. Si Isabel lo dice... La niña así rubita, ¿cómo se llama? Baltimore. Que es la misma que la que hizo Los Ángeles de Charlie. Bueno, el caso es que bueno, como te podrás imaginar, aquello fue un festival del food porn desenfrenado, con lo mejor de la cocina, pues yo creo que de todas las partes de China. Había cocina de Cantón, había cocina de Shanghai, de Pekín, de Sichuan, nos gusta a nosotros un picante de Sichuan, y pues te puedes imaginar, hijo, venga a comer y comer y comernos. O sea, eso no fue comer, eso fue tremendo. Como te puedes imaginar, no es un sitio para un rollito de primavera, Un pollo a limón, cerdo un pollo con agridulce, almendra, exacto, una ternera con cebolla. No. Aquí nos han catapultado a la gloria bendita. ¿Quieres saber lo que comimos? Bueno, pero me vas a contar aunque no lo quieras saber. Pues te voy a contar, pero es que si no, no te habría invitado al puto podcast, pero vamos, aquí va. Comimos foie gras en Matsusake, un salteado campestre imperial se llamaba, y te voy a contar lo que llevaba. Llevaba loto, oreja de madera, tallos verdes, guisantes, pimientos de miles de colorinchis, camarones secos, bueno, una locura. Pescado ardilla, que yo no había comido nunca un pescado ardilla. Mira que he comido Había comido pescado y había comido ardilla. Exacto, pero no pescado ardilla nunca. Pues comí pescado ardilla, que lo hacían con salsa de tomate. ¿Comí ardilla? He comido ardilla. Ardilla pescada. ¡Macarrones! ¡Sardina! ¡Es muy rico! Y berenjena, que no de frigiliana, ¿vale? Berenjena con salsa de ajo. Y lo que no podía faltar, como puede ser el pato laqueado. El pato laqueado, que además allí lo hacen con leña de frutas y lo hacen en su propio horno. Es decir, que esto tiene su trabajito, tiene su trabajito. Y ojito, cuidado con la cava de vinos, que tenía 130 o 120, un montón de referencias de vinos blancos, tintos, espumosos de varios países, no solo de aquí de España. Y bueno, pues una cosa que nos volvió muy locos, que se me ha olvidado, mira, se me ha olvidado traerte
la botellita. Es que vaya, probamos... porque la próxima... Sí, ya hijo. sabes. Es que esto de la edad es una mierda. Pero bueno, nos dieron a probar unos licores chinos que yo no los había probado nunca en la vida. No era un licor de estos de lagarto ni licor de flores, no. Eran unos licores que tenían 50 y muchos grados y que, bueno, venían en una botella de porcelana blanca y azul con letras en chino, obviamente. Era una locura. O sea, algo como artesanal, ¿no? Artesanal, era una obra de arte, no te puedes ni imaginar. No sé lo que ponía en la botella, ya lo investigaré y te lo contaré, pero eso era increíble. Y bueno, pues el sitio en sí tenía no sé si eran 2 plantas con varios comedores, tenía 8 reservados. Y bueno, una anécdota muy guay. Esto fue muy loco. Cuando entramos a los reservados, ¿vale? Los reservados tenían también como una especie de diván, ¿no? Para crear como varios espacios. Uh-huh. Pero me dejó muy loco que la parte de arriba, el techo, era como de espejo, ¿no? Como... ¿Tú estás seguro que tú fuiste a un restaurante? Sí, hombre, cómo no. Lo que pasa es que en ese momento pensé, ¿sabes en qué? ¿Tú te acuerdas la película Instinto Básico cuando están echando un kiki? No había nacido. Sí, están echando un kiki y tienen en el techo un espejo gigante y se están viendo troco, ahí a tope. Es que los espejos en el techo son un poco como las camas de agua. Pues ¿no? puede ser. Años 90. Años 80. No lo sé. Principios 90. Pero a mí yo pensé... Me pareció maravilloso mirar para arriba y digo, es que mire por donde mire, se refleja mi comida. Maravilloso. Mire por donde mire, me veo a mí. Es lo que más me gusta. De todas formas, la decoración era muy fina. Han contado con un interiorista chino bastante reconocido en su país. La vajilla te hubiera vuelto loco, porque la vajilla es algo que... una buena vajilla y una buena cristalería... Sí. Y una buena cubertería. Sí. Son detalles que siempre suman y que porque no todo el mundo tiene puesto ahí su atención, ¿eh? Desde luego, ¿no? Y además han sabido reflejar muy bien la parte más tradicional, ¿no? De la cultura china en la decoración, y eso ha sido muy top. Por lo que cuentas, tienen muy en cuenta los detalles, y cuentan historias, ¿no? A través de no solamente sus platos, sino también el interiorismo o la vajilla. Sí. Todo tiene un porqué, seguro. Y además, algo maravilloso que le va a gustar muchísimo a todo el mundo que nos esté escuchando ahora mismo, puedes comer por menos de 40 euros. Es decir, que estamos hablando... Por favor, esto sí anótenlo, porque hoy en día ya no se lleva tanto, porque madre mía, cómo está la digo cosa. El precio, que tú eres muy del precio, ¿no? La pela es la pela, Has sacado el tema del precio del pan corriendo, pues bueno, te saco el precio. Por menos de 40 euros puedes comer en el restaurante Zen. ¿Dónde está? Repetimos, Alta Cocina China en Madrid, Paseo de la Castellana número 179. Es alta cocina al alcance de cualquiera, o por lo menos del bolsillo de Julio, que lo mira muy mucho. Hombre, como para no mirarlo, claro. Es que hay que tener en cuenta todas las variables. Y esa también. La gente de la calle es la voz que domina, paga por el plato y decide si combina. Amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Lo único que me sale deciros es que dejéis de comprar ese pan de mierda que suele haber en los supermercados, y que de vez en cuando os gastéis un poco de dinero en un pan en condiciones. Las cosas buenas hay que pagarlas, y los maestros panaderos se merecen todo lo bueno que les pueda pasar. Y punto. Os hemos dejado tareita: la caña de cerveza de los jueves en Mercado Madriles, el pato laqueado del restaurante Zen para el fin de semana, y el libro de Xavier Barriga, que ya estáis tardando en haceros con él para aprender un poco más sobre el mundo del pan. Y gracias a todos los que habéis hecho esto posible. Otro día más con todos vosotros, que para ser el primer día yo creo que ya os hemos dado bastante bien la turra. Si os ha gustado, compartid, y si no, contadnos por qué en los comentarios, y tomamos medidas con el que ha tenido la idea de hacer una cosa como esta. Hasta la próxima.